Y antes que se me olvide, este gatillo, como pueden ver, se rompió y se le ofreció el trabajo de agarrar y hacer un nuevo. Podemos hacerle en aluminio. ¿Qué tal a todos? En el video de hoy voy a estar mostrándoles un poco de cómo es personalizado, cómo es realizado el trabajo en las veretas. Hoy vamos a estar haciendo dos veretas, vamos a estar pintando y hoy les quiero mostrar a ustedes cómo el proceso y cómo realizo el trabajo, la elección de la pintura, cuáles las pinturas utilizadas. Entonces queden conmigo que hoy les voy a mostrar a ustedes cómo se hace o cómo es preparado una pistola para Cerakote. Aquí ya tenemos las veretas desarmadas. Tenemos dos veretas, una que es la más nueva. Esto se vendió y el cliente quiere del color marrón. Ahí le voy a estar dejando cuál sería el proyecto que el cliente quiere. Vamos a ver acá, un modelo 92A1. Este sería su parte. Esta es una pistola nueva, 0 kilómetros. Esta ya es un trabajo de un otro cliente que envió. Como podemos ver el estado que se encuentra. Se le hizo una pintura, seguramente alguna pintura en spray, alguna otra pintura, alguna aplicación. Lo intentaron hacer, pero acá, como podemos ver, se está pelando, se está deshaciendo del color. La parte de arriba se habría hecho una oxidación. Ya se removió todo con el producto que aplicamos. El caño lo mismo, el caño antiguo. Y este es el caño nuevo. Estas piezas vamos a hacer todo en negro y ahí les voy mostrando el proceso. Y antes que se me olvide, este gatillo, como pueden ver, se rompió y la persona ha realizado un pegamento o algo. Ahora se le ofreció el trabajo de agarrar y hacer un nuevo. Podemos hacerle en aluminio y vamos a ver lo que dice el cliente, pero mismo así vamos a estar pintando esta, ya avisando que no va a aguantar o no va a quedar bien, ya que está lleno de aceite, pero no hay forma de descontaminar, ya que ese pegamento se va a deshacer si lo agarro y lo pongo en la acetona. Y aquí tenemos las piezas vamos a poner en este envase, que justamente para que nosotros podamos arenar. Y antes de más nada les quiero mostrar cómo sería el proyecto que se va a hacer en estas veretas. En ambas veretas se va a hacer este proyecto. Este acá ya lo realicé antes. Ahora les muestro el color y cuál es la idea de hacer. Aquí, esta y esta. Esta es la nueva línea serie F de Cerakote. Esta se pintó esta. Esta vamos a estar haciendo en la más nueva. Y esta es el Elite, que sería la misma numeración, el mismo tono. Y esta vamos a hacer esta antigua para que podamos hacer una comparativa de ambas cerámicas, para ver qué tan distinto queda una de la otra. Y el otro tono que se utiliza es este 265, que sería este tono de la parte de abajo y del cambio.
Entonces la idea es hoy hacer este proyecto en ambas pistolas. Entonces ahora vamos a arenar y preparar para el próximo proceso. Y probablemente va a haber mucho ruido, entonces infelizmente eso no podré editar tanto la parte del viento, que son los ruidos realizados tanto por el ventilador o por las máquinas. Entonces intentaré amenizar un poco, poner alguna música, espero que les guste y vamos con el próximo proceso. Para que no se dañen los caños, vamos a aislar. Lo aislamos la punta siempre con esta. Es algo a medida y lo introducimos el otro con el gancho en la parte de acá para justamente que no entre el óxido de aluminio, porque ahora vamos a ir a arenar. Después de todas las piezas arenadas, ahora vamos por fin preparar para colgar y que podamos aplicar la cerámica. La pintura ya está batiendo. Mientras tanto, preparamos acá para la pintura. Acá, como pueden ver, acá ya puse los botones pequeños. Acá tenemos todas las piezas. Todo listo, todo bien arenado. Y también acaba de llegar ahora mismo mis filtros ND para que podamos hacer más videos. Acá con nuestra DJI. Vamos a ver. Vamos a estar probando después cuando lleguemos a casa. Filtro regulable. Acá tenemos nuestra DJI. Y en realidad tenía que estar usando este para hacer ahora los videos, pero al fin y al cabo estoy usando el teléfono mientras no me llega mi micrófono. Y ahora vamos a volver a nuestra pintura. Lo que primero vamos a pintar es la parte de abajo, ya que sería de este color ambas. Entonces empecemos por esta. Y así ha quedado la parte de abajo. Como pueden ver, quedó muy bien la parte de la aplicación. El tono quedó excelente. Ahora esperamos 15 minutos a arear un poco para que la pieza pueda absorber un poco más la pintura y que también se evapore los solventes o hasta los químicos que tiene la propia cerámica. Entonces esperamos 15 minutos y posteriormente va al horno. Aquí ya precalentamos el horno a 125 grados. Vamos a poner ahora para secar por 1 hora. Acá lo dejamos hasta que quede al toque. ¿Qué sería al toque? Ahí vamos a estar dejando la pieza. ¿Qué sería al toque? Ahí vamos a estar dejando la pieza hasta unos 5 a 6 minutos, donde ahí ya le podemos
tocar sin ningún problema de dañar la pintura. O sea, aún no va a estar seco totalmente, pero uno ya puede manipular. Y ahí cuando justamente ya esté en ese punto de poder manipular esos 5 minutos, ahí empezamos a contar 1 hora y ahí prendemos el horno. ¿Por qué hago eso? Porque viste que los hornos que utilizamos muchas veces utilizo para descontaminar alguna pieza que justamente arené. Ahí tenemos que ver si acusa aceite o no. Entonces ahí justamente por si el horno llega a estar con alguna suciedad, algún pelín de algo, entonces esperamos que quede al toque. Quedó al toque, ahí ya no corre riesgo de que se contamine o que justamente la cerámica entre en contacto con alguna suciedad. Entonces ahí ya no hay ningún problema, podemos prender el horno y esperar que se seque totalmente. Ahora vamos a preparar la parte de arriba. La parte de arriba, como les dije, vamos a estar haciendo en dos. Uno con la serie F y el otro con la serie E. Y ahí vamos a ver cómo queda realmente. Y por fin finalicé una, ahora falta pintar la otra con la serie F. Entonces ahora vamos a limpiar la pistola de pintura y volvemos a pintar. La cantidad que fue utilizada para pintar la parte de abajo de las dos pistolas en la primera tonalidad 265 fue una cantidad aproximadamente de 60 gramos. Ahora, esta fue una cantidad de 28 gramos para pintar las dos talas, la tapita del cargador y la corredera, la parte del slide. Entonces ahora vamos a preparar un 15 gramos para pintar la otra. Ahora sí, listos para la última aplicación. Vamos a hacer la aplicación de la serie F115 y posteriormente solamente nos queda hacer la pintura negra en los detallecitos como los botones, martillo, disparador. Entonces ahora vamos a finalizar la pistola y hacemos una comparación de los colores, recordando que la parte de abajo se utilizó la pintura 265, una catalización 12 por 1. La Elite 190 fue utilizado la catalización 24 por 1, o sea, el más opaco posible. ¿Por qué el más opaco posible? Porque justamente es una pintura Elite. Las pinturas Elite son una pintura muy lisa. Entonces, para amenizar ese brillo excesivo que le va a dar, lo catalizamos lo menor posible. Y esta acá catalizamos 6 sobre 1. Entonces, este es una catalización muy alta que es para que quede más brillosa. Ahora vamos a hacer una comparación de cómo queda una cerámica en comparación a la otra cerámica. Aquí tenemos los tres colores que llegamos a utilizar. Esta es lo que utilizamos en la parte de abajo. Ambos quedaron del mismo tono,
todo de la misma terminación. Acá tenemos hasta el medidor para que podamos medir. Recordando que la margen para nuestra pintura es de 1000 hasta 2000. Ahí podemos quedar entre medio a eso, pero no podemos exceder y no puede también ser menor que 1000. Entonces acá vamos a realizar la medición. Acá 1400, 1800 y 1500. Es una margen. ¿Por qué varía? Porque muchas veces, como por ejemplo voy a pintar acá adentro, sí o sí agarro un poco de pintura acá, una acá, pero no puede exceder ese límite de hasta 2000. Entonces eso es lo que hay que cuidar al momento de la aplicación. Y ahora vamos a probar la parte de arriba. Mira, mínima cosa a un costado, acá ya da una diferencia. Como vieron, dio 1000, ahora dio 1100. Entonces hay siempre esa variación, pero es mínima cosa. Lo importante es que esté dentro de lo ideal. Entonces acá, y también ella varía conforme le presionas. Muchas veces, por ejemplo, acá voy a hacer bien de leve. Miren, acá saco una mal medida, otra mal medida, una de 3000. Entonces siempre hay que cuidar para que esté en superficies planas. Esto no funciona bien en superficies como por ejemplo quiero medir acá la punta donde hay este relieve. Acá no me permite hacer una medición adecuada. Entonces siempre se saca la medida en partes planas. Entonces esto está en la medida, está todo en la medida que tiene que ser. Está todo en la medida que tiene que ser. ¿No? Vamos aquí. Esta es la Elite. Lo mismo. Ahora lo que vamos a ver. Ahora lo que vamos a comparar acá es el brillo. Miren, este de abajo es la Elite, que sería esta pintura. Y la de arriba es la nueva línea serie F115, que pueden ver acá. Acá tienen las especificaciones, miren. Acá es para hacer el mismo tono. Lo que varía es la terminación, que sería el brillo. Como pueden ver, el Elite, por más que hicimos en una catalización de 24/1, aún continúa brilloso en comparación a esta que hicimos una catalización de 6/1. Entonces este es lo más brilloso posible. Y otro, la aplicación para hacer la catalización está en la propia página de Cerakote. Entonces ahí ustedes quieren hacer la catalización adecuada, ahí le muestra correctamente cuánto tienen que utilizar de catalizador, recordando que el catalizador de la línea E y H son las mismas, pero de la línea F es una otra nueva específicamente para la línea F. Y la línea SG, que serían las terminaciones, que sería esta terminación aquí, la SG, que también se utiliza, es el mismo catalizador. Aquí tenemos el catalizador serie F, y acá está la línea H, here la línea E series. Entonces este es lo que más se utiliza, y este es algo más específico, tanto como para esta terminación como las pinturas línea F. Y ahora voy a armar ambas pistolas, y ahí sacamos unas fotos, hacemos unos videos allá afuera en comparación una con la otra. Ahí ya volvemos y posteriormente ya finalizamos nuestro video. Entonces no se olvide de suscribirse, dejar el like y dejen los comentarios qué te gustaría ver posteriormente al respecto de la terminación de Cerakote. Si te gustaría entender un poco más de
en qué podemos aplicar la cerámica o qué podemos hacer con la cerámica de Cerakote, cuáles son las líneas que hay y para qué sirven. Entonces también es una idea, si por ahí ustedes quieren esa clase de video, déjenme en los comentarios para que yo pueda estar realizando ese video futuramente. Conclusión final, las dos pinturas son excelentes, pero claramente notamos la diferencia que una es más brillosa que la otra. Es una pintura más lisa, pero ambas atiende a la necesidad y atiende con el objetivo que es pintar en esa tonalidad de la propia Beretta.